La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos, la frecuencia modulada 100.51 en todo el sur de Lima. También tenemos a Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. También hay otra red de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos en el día 99 del aislamiento social obligatorio y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muchas gracias por estar ahí, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos siguen desde Lima, en toda la red Sodomco y nuestras asociadas en todo el Perú y en el mundo también. Hoy día sí con internet sin ningún problema, ¿verdad, Abel? No tenemos problema hoy, no nos podemos quejar. Ya no. Desde el lunes pasado ya no, felizmente. Bueno, ayer encerrados, como en estos últimos 100 días, yo ya no sé cómo explicar que no sirve de nada cerrar los domingos. Hoy en la mañana se ha reabierto la vía expresa, la Costa Verde, que era una tontería también que estuvieran cerradas, ¿no? O sea, si los carros no pueden circular, ¿por qué cierras avenidas grandes donde los médicos, los policías, los militares, las personas que trabajan en banca o en el sector alimentos o farmacia no pueden moverse con tranquilidad, ¿no? Esas lógicas represivas que hemos visto durante estos 100 días, ¿no? Cerremos las grandes avenidas para congestionar las chicas, ¿no? Entonces tú dices, ay, Dios mío, no hay forma. Lo que pasa es que se ha querido aplicar una lógica militar a un problema sanitario. Acá tú no tienes que reprimir a una población subversiva. Estás en otra lógica. Pero en fin, me decían tempranito, personas que han venido desde Comas hasta mi casa, que los buses están, no sé si habrás visto tú, repletos de gente. Los que no son, digamos, más formales, si quieres, la gente no va solo sentada, hay cualquier cantidad de gente parada. Y los paraderos están repletos. Porque este fin de semana también fue un fin de semana lleno de contradicciones, ¿no? Un ministro decía, ya no se necesita pase para el carro ni pase para el laboral. El otro decía, sí se necesita pase para el laboral, pero el otro no para el carro. Pero al final no sé cuál es la verdad. Porque sobre esta materia no se han publicado normas, Abel. Todo es entrevista y comunicado oficial. Otra de las características de estos 100 días. No se regula por norma, se regula por comunicado, entrevista. Entonces, el Estado de Derecho está suspendido, en realidad, para algunos ministros, porque tú dices, ¿dónde dice eso la norma? No hay norma. Hay un comunicado oficial. Comunicado oficial. Yo no sabía que eso estaba en la pirámide de Kelsen. Las declaraciones de un ministro no crean derecho. El comunicado del Ministerio de Defensa, claro, ellos internamente se comunican a través del comunicado, internamente. Pero hacia afuera, los civiles no estamos regidos por comunicado oficial. Necesitamos una norma que se llama resolución ministerial, decreto supremo, ley, ¿no? Y tienen un rango y una jerarquía, y cuando una se contradice con la otra, prima la de mayor jerarquía, ¿no es cierto? Y la nueva sobre la vieja, y la especial sobre la especial sobre la general. Hay reglas de interpretación, nos pasamos meses en la universidad estudiando reglas de interpretación de normas contradictorias. Acá no hay ni siquiera la norma, no tenemos que estudiar contradicción de normas. ¿Por qué no hay normas? Eso es algo que yo no entiendo hasta ahora. No hay. No les interesa mucho. Y claro, como los que nos regimos por normas, estamos entrenados a pensar de esa manera, somos los abogados,
A los médicos no les interesa en absoluto, y no te digo a los policías y a los militares, en nada. Pero lo que es increíble es que tenemos un primer ministro que es abogado y no es capaz siquiera de explicar estas cosas en normas. Normas que rigen la vida cotidiana de la gente. Y esta ha sido una pelea, Abel, también desde la primera semana. ¿Te acuerdas? O sea, ¿dónde está la norma de los pases laborales? Ay, pero ¿por qué se queja? Porque yo me rijo por normas, no me rijo por declaraciones, por entrevista. O sea, la ministra sale y dice algo en una entrevista, ya está. ¿Dónde está el papel que dice? Porque lamentablemente los ministros dicen una cosa una semana y cambian y dicen otra cosa, o a veces los ministros, como este fin de semana, se contradicen. De verdad, o sea, Interior y Fuerzas Armadas dijeron, sí, no, ya se acabaron los pases. Y PCM dice, no, un momentito, se acaban el 30, recién todavía la próxima semana. Y en el medio el ciudadano cumplidor, que dicho sea de paso, en esta pandemia ha sido un mártir, porque el que ha realmente hecho todo el esfuerzo por cumplir todo lo que se le ha dicho, es un mártir, porque cumplir es casi imposible. Tienes que estar premunido del permiso 1, del permiso 2, de saber a qué hora entras, a qué hora sales, o sea, todo va cambiando además, porque dicen, no, es que la crisis es dinámica. No, un momentito. Una cosa es que sea dinámica y otra cosa es que te regulen un sistema de pases laborales de 3 días. Tu pase laboral, Abel, ¿cuántos días dura? Mira, hay días, depende de la hora que lo saques, te digo, ¿no? Esa es la otra tortura. Un día, los primeros días, ahora dura, sí, pero era 48 horas. Y un día yo no sabía, pues la primera vez saco el pase laboral, lo saco a 10 de la noche antes de acostarme y me salió que vencía al día siguiente. Claro. Entonces, si quiero que valga un día más, tengo que esperar las 12 y 2 12 y 2 minutos de la noche para que me valga un día más. Ahora ya cambió, ahora es variado el antojo del cliente. Ayer saqué a las 12 y 2 y me vale hasta el día jueves, porque yo sí he sacado, porque entre lo que dice el ministro del Interior y Defensa, mi lógica era, los policías y los militares le van a hacer caso al ministro de Defensa, a su jefe, pero ¿y si no lo escucharon? Claro. Quedo a expensas del oficial, y algunos tienen mucho criterio, pero hay también algunos que no tienen criterio. Entonces, ¿qué haces? Mejor, Juan Seguro, saca tu pase. Claro. No, y pasan cosas curiosísimas. Tú sabes que yo mañana son 100 días. He salido solo en carro 2 veces. Una con el serenazgo para evacuar a una estudiante francesa que estaba en mi casa a su consulado. O sea, que no necesitaba un pase, sino que estaba con la fuerza pública y estábamos evacuando a una menor de edad. Y la otra sí, el sábado pasado. Y yo tenía un pase, mi esposo tenía un pase y el carro tenía un pase. O sea, teníamos 3 pases. Y estábamos los 2 en el mismo carro. Pero yo no llevo mi apellido de casada, porque mi apellido de soltera es el que he llevado toda mi vida, es una elección. Entonces, el policía no entendía la relación de los 2. Y nos preguntó, ¿ustedes qué relación tienen? Somos esposos. Ya no hay ningún problema. Y yo decía, ¿en qué norma dice que si somos esposos no hay ningún problema? En ninguna. Pero el policía aplicó su criterio. Dijo, son esposos, viven juntos, no hay posibilidad de que se contagien entre ellos, o si se contagiaron, ya se contagiaron. En 100 días, en 100 días durmiendo con la misma persona, ya nos contagiamos. Entonces, pero fue criterio del policía. Estaba mucho menos interesado en el pase A, en el pase B o en el pase C, sino, ¿cuál es la relación de ustedes? No somos esposos. Ya no hay ningún problema. No está en ninguna norma. Le agradezco al policía haber tenido criterio, pero si está en una norma, tú no estás sujeto a la discrecionalidad del funcionario. Eso es lo que no se entiende en el Perú. O sea, yo no estoy pidiendo un favorcito. Yo no estoy negociando mis derechos. Si yo tengo derecho, ¿no es cierto? Yo hago valer mi derecho ante la autoridad. Si la autoridad no respeta mi derecho, abusa, ¿no es cierto? Entonces, el abuso de autoridad es un delito en el Perú. Así funciona. Así funcionan las democracias, así funciona el Estado de Derecho. Pero si no me dices cuál es mi derecho,
y estoy sujeto a la discrecionalidad del funcionario, entonces si el funcionario es buena gente, ¿qué clase de Estado de Derecho es ese? O sea, para que haya Estado de Derecho tiene que haber norma. Yo, ciudadano, sé qué me toca hacer. Hoy día puedo ir a un centro comercial, sí puedo ir a un centro comercial. ¿Puedo ir a un centro comercial en un vehículo particular? Sí, sí puedo ir a un centro comercial en un vehículo particular. Dos personas que vivimos en la misma casa, ¿podemos ir en nuestro vehículo particular a un centro comercial? La respuesta, aunque usted no lo crea, es no. Porque nos han dicho que al centro comercial, eso es declaración, ¿ah? Solo va una persona por familia. Muy bien. Pero si somos dos y vamos en taxi, ¿podemos ir en taxi? Sí, en taxi pueden ir 3 personas, el chofer y 2 personas más. Dime qué lógica tiene eso. Cero, ninguna. Entonces, como nadie entiende, nadie va a cumplir y 2 personas irán de la misma casa a hacer sus compras hoy día al centro comercial. O sea, cuando las normas son un disparate y la gente no las entiende ni el policía que las tiene que hacer cumplir. No las entiende nadie. Y yo les aseguro que si ustedes se sientan un par de horas con todos los policías que han estado en la calle, van a tener un sinnúmero de casuística que los va a dejar con la boca abierta de cosas que obviamente no están en la norma y que ellos han dejado pasar por alto por lógica elemental. ¿No? Por lógica elemental. Un señor desesperado me decía, mi bebé recién nacido no tiene DNI. Y es verdad, pues acaba de nacer, no tiene DNI. Ni siquiera lo habían inscrito. Pero tengo que llevarlo a sus vacunas. Con mi esposa, porque está dándole de lactar. Y mi esposa no puede manejar. Y no quiero que se suban a un taxi porque me muero de miedo que les dé algo. Tenía toda la razón el señor. Yo tengo mi carro, yo los puedo llevar. Pero no tengo ninguna posibilidad. En ese momento él no estaba dentro de las actividades autorizadas. ¿Puedo ir al hospital y llevar a mi hijo a que lo vacunen? Recién nacido, que no tiene DNI, y no le puedo sacar un pase al bebé porque acaba de nacer y no existe dentro del mundo jurídico, ¿no? Y su esposa tampoco tenía un trabajo, estaba de licencia además. A ver, responde a este pobre señor. Sí, señor, agarre a su esposa, a su hijo, llévelo que lo vacunen. El pediatra con el que hablaba les dijo, miren, el niño tenía algo así como 8 semanas o 9 semanas, hay que vacunarlo, o sea, necesita sus vacunas ya. Y agarre a su hijo y vaya a la clínica. Y se lo para la policía, le explica. Y si la policía no quiere hacerle caso y se lo lleva detenido a usted, al bebé y a la señora, nos avisa y armamos un escándalo. Pero el niño pudo vacunarse. Finalmente se vacunó. Y esos casos hemos tenido todos los días, Abel. Todos los días. Decenas de casos muy particulares de situaciones que no prevé la norma y donde está sujeto a la arbitrariedad de la policía. Y lo que es terrible. Es el entusiasmo que causa esto. Y este pobre señor no vacuna a su hijo, pues. No le toca, es que sí le toca vacunarse al niño, pues tiene que vacunarlo. Y además en medio de esta pandemia mejor tenerlo bien vacunadito. ¿Se pueden imaginar? Ya no puedo creerlo. Padres primerizos, pues asustados, preocupadísimos, con toda razón. ¿No? Padres que están desesperados por inscribir a sus hijos. O sea, en estos 100 días han nacido niños que necesitan su partida de nacimiento. Y necesitan sacar DNI desde que nacen, necesitan sacar una identificación que el Estado les otorga. Y cosas muy concretas, absurdas, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el beneficio de maternidad que te da de salud, cuando tú sales de licencia, ¿no es cierto? El empleador paga una parte, pero hay un beneficio por maternidad que lo paga de salud. Bueno, muy bien. Tienes que ir de manera presencial al banco. ¿Qué tal? Y tienes un tiempo limitado, ¿ah? ¿Perdón? Y tienes un tiempo que se vence. Sí, Si no cobras ahí, lo pierdes. ajá. Entonces, la señora que está asustada, que ha dado a luz, que está dando el lactar a su bebé, que no lo quiere contagiar de nada, ¿no es cierto? Que debe estar encerrada con su bebé, tiene que ir presencial al banco. Porque salud no puede hacer un giro, si es que esta señora tiene cuenta, o su esposo tiene cuenta, no les puede hacer un giro. A la cuenta que ella señale. ¿Qué? Tú dices, pero no pueden mejorar proceso. No voy a hacer una suplantación. Ay, Dios mío, presencial.
En eso hay que reconocer, yo sí, hay cosas que hay que reconocer de antes, ¿no? SUNAT sí es una institución que ha hecho un esfuerzo enorme por digitalizar todo y por acabar con el papel. Tú ya no necesitas formulario para pagar SUNAT. Yo pago SUNAT desde mi casa, desde mi teléfono celular. O sea, todo, casi todo lo puedes pagar, casi todo lo puedes pagar con un número de pago SUNAT, te sacas, tramitas con tu clave de sol a través de la página web de SUNAT. No hay formularios. Eso es una revolución. Yo por años he llenado formularios, a ver, cuando me dijeron ya no hay formularios, incluso para trabajadores del hogar, tú puedes pagar en ventanilla dando los números de DNI. Y con eso haces tu pago formal. Por eso es que ¿sabes qué pasa? Que el culto al papel viene de otros lados, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene culto al papel. Eso está aprobado. Entonces quiere papeles por escrito. ¿Ya? Entonces, yo les voy a explicar el procedimiento para que entiendan bien, porque a veces Rosa María, sí, Rosa sí, María, pues, un segundito, por favor. Vamos a hacer una pausita porque tenemos un eco no en la transmisión del Facebook, sino en la transmisión de radio y me no te están pidiendo creo. una pausa. Sí, y la gente está que llama y entonces una pausita, una pausa y retornamos para que hagan la regulación acá. Y mil disculpas a los oyentes que nos siguen por radio. Así que Ok. volvemos, Rosa María. Continuamos continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esperemos que ya se haya solucionado el problema. Me dicen que había un eco en en la onda radial. Ojalá que ya se haya solucionado. Seguimos en esa transmisión. Continuamos, Rosa María. María. Tenemos eco en la onda radial. Bueno, hay 16 grados, ¿sabes? Un frío espantoso, ¿eh? Para Lima, no para el resto del mundo, ¿no? Y está todo mojado, con una humedad terrible, pero bueno, paciencia, así es el invierno limeño, ya lo conocemos. Y claro, los que nos quedamos en casa, cuidarnos muchísimo, porque esta es la peor época para el asma y para todas las enfermedades respiratorias. Es una época dura para los pulmones. Están en este momento batallando contra esta humedad, pero ahí vamos. No, lo que te decía es que hay mucha politización de todo en esta época y poca ciencia, ¿no? Y el derecho, el mundo del derecho, también tiene sus reglas que a veces pues son desconocidas para la mayoría de la gente, ¿no? Por eso es que los abogados queremos siempre que haya una norma. La norma te orienta, no que haya un papel, ¿ok? La norma te dice cuáles son tus derechos y tus obligaciones, tú te enfrentas a la autoridad y dices, señor, usted no me puede pedir esto porque la norma dice tal cosa. ¿Ok? Pero si la autoridad no te hace caso, abusa de su autoridad. Pero si no hay norma y abusa, no tienes cómo defenderte. Y lo que te decía es que así como hay instituciones como RENIEC, por ejemplo, que también es no al papel y ha digitalizado todo. La SUNAT, por ejemplo, ha digitalizado todo. No, el Ministerio de Trabajo no. Le gusta el papelito. Quiere papelito, bastante papelito. Entonces, por ejemplo, SUNAT hace varios años, pero varios años, formalizó todo el trabajo de los trabajadores del hogar, con prueba plena. ¿Por qué? Porque si yo declaro e inscribo a una trabajadora del hogar en mi planilla en SUNAT, y eso es lo que haces para poder pagar Seguro Social y ONP todos los meses, ya están inscritos, los inscribes. El empleador inscribe. Esa inscripción es prueba plena del inicio del vínculo laboral. Y los pagos mensuales son prueba plena de la existencia del vínculo laboral. No necesitas más que los recibos correspondientes por los pagos realizados. No, el Ministerio tiene contrato de trabajo, que es un formato, te lo bajas en un minuto, o sea, para cualquier abogado, es un formato sencillísimo, para cualquier abogado, pero la gente común y corriente no es cualquier abogado, y le complica la existencia por algo que ya está formalizado. Nada que no esté reconocido en la norma. Es increíble. Pero bueno.
Y mira lo que pasa con los actores. Es un asunto bien delicado y sí me gustaría comentarlo, porque acá se está... mira, la discusión sobre la honorabilidad de Gonzalo Segarra para mí está completamente de más. Es una persona... su honorabilidad en la película. Que dice que el octógono se puede publicar. Igualito, como lo estás haciendo, perfecto, en todos los empaques, no hay ningún problema. También puede figurar en la publicidad, porque está en la ley. Lo que ha hecho el Ministerio de Salud, sin embargo, es tomar competencias de regulación de la forma de la publicidad que no están en la ley. Lo único que han dicho es, ojo, el Congreso tiene que modificar la ley o ampliar la ley porque algunas cosas que el Ministerio está haciendo no tienen base legal. Lo que pasa es que en el Perú hay un montón de cosas que se hacen sin base legal, donde estamos viendo los permisos, pero en este caso que es tan delicado, la Comisión está diciendo, ojo, Congreso, no Comisión, Congreso, tienes que poner en la base legal que el Ministerio de Salud tiene competencia para regular el contenido de la publicidad. Cosa que el Ministerio de Salud, por ejemplo, sí tiene específicamente para medicamentos. Tanto en la Ley General de Salud como en la Ley de Medicamentos se establece específicamente forma, contenido, todos los detalles de la regulación de medicamentos están en potestad del Ministerio de Salud. ¿Te das cuenta? Pero la regulación de publicidad en general está en el sector que corresponde, de producción en producción, ¿no? El problema, ahí hay normas generales de publicidad, por supuesto, y la competencia desleal a través de publicidad se regula, o sea, los conflictos se resuelven en Indecopi. Y además Indecopi tiene una estructura sui generis, que a veces no se entiende bien, pero es una estructura que nació así, o sea, eso tiene más de... va a cumplir el 92, cumple 30 años, ¿ok? Que es, las comisiones son primera instancia administrativa. Las personas que integran las comisiones no trabajan a tiempo completo en Indecopi. Son miembros como de una comisión, como si fueran un directorio, se les paga dieta, ganan poquísimo, van, se reúnen, resuelven los casos y hay un tribunal dentro del Indecopi que es la segunda instancia administrativa. Entonces, este esquema, ¿no es cierto?, permite que una primera instancia diga, ojo, falta esto, y la segunda instancia decidirá si le parece o no que lo que dice la ley, que es una interpretación legal, le alcanza al Ministerio de Salud o no para regular contenido de publicidad. En todo caso, es una llamada de atención para el Congreso, que puede resolver esto. Mira, si sacan normas en una noche, no veo por qué no lo pueda resolver. Es bastante sencillo de resolver. Pero no es culpa de la Comisión que la ley no lo diga. Y el presidente de la República, y gente honorable también, ha salido a hablar sin conocer de qué es lo que se está discutiendo y embarrando el prestigio de personas honorables que lo único que han dicho es, ojo, no hay base legal. Es como si yo saliera ahorita a la calle y un policía me pide mi permiso para trabajar. Tendría razón la policía. Tendría absolutamente razón, porque hasta que yo no veo la norma que deroga los permisos laborales, yo tengo que seguir portando mi permiso laboral, como tú has hecho bien anoche. Yo no le puedo decir, mire, ¿sabe qué pasa? Que yo he escuchado al ministro decir que ya no se necesita. Y usted puede haber escuchado lo que quiera, pero no hay norma. ¿Se dan cuenta de la importancia de las normas? Entonces, no son cualquier cosa, son las... Es como si usted entrara a jugar un partido de fútbol sin reglas. Entonces usted faulea, agarra la pelota con la mano, la mete dentro del arco, faulea al otro, le parte la pierna. O sea, se diría, pero ¿qué les pasa a estos jugadores? Ah, no sé. Yo he escuchado que ahora se puede meter la pelota con la mano. Y además el del otro equipo ya lo hizo, entonces yo lo hago también. Pero esto es igualito. Necesitas las normas para eso.
Pero las normas, para que funcionen, y de eso iba mi columna ayer, tienen que ser normas que la gente pueda entender y pueda cumplir. Tú no le puedes pedir a las personas que cumplan lo que no pueden cumplir. Señor, compre una vez por semana. ¿Ya? No tengo dónde guardar la comida, porque no tengo refrigeradora. Y no tengo cocina tampoco. Tengo una hornilla. Eso es lo que tengo. Tengo un fogón. A leña. Ah, ya. Entonces las condiciones cambian. Pero acá se quiere, ¿no es cierto?, meter el triángulo, ¿no es cierto?, dentro del, ¿qué te digo?, dentro del círculo, o sea, hacerlo, no calza pues, no calza, las cosas son lo que son. Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? No puedes utilizar las normas para crear lo que no existe. O sea, yo por norma no puedo decir, a partir de la fecha todos los peruanos tienen una refrigeradora en su casa. Es que no tienen. No sé. La norma dice que sí tienen, entonces tienen. Es absurdo. Pero eso pasa, lamentablemente, y pasa en muchos casos, como estamos viendo, ¿no? Hoy vamos a hablar de leyes también, de normas. Vamos a estar con un congresista de la República, un congresista importante. Luis Valdés es vicepresidente, primer vicepresidente del Congreso de la bancada de Alianza para el Progreso. Pero ahí vamos, hablando de cosas que no se deben hacer o no se pueden hacer. En el Ejecutivo hay pues ciertamente muchos problemas. Y lo que estamos viendo, Abel, te lo adelanto, porque lo voy a contar más tarde en la República, es una generación de nuevos malvados. Cuando empezó la pandemia, los malvados éramos nosotros, todos los peruanos, porque no obedecíamos, porque éramos sucios, porque éramos indisciplinados, porque no nos podíamos comparar. ¿Te acuerdas usted? No nos podemos comparar con los chinos, con ningún país asiático, con ningún país europeo. Hasta que alguien dijo, oiga, no nos podemos comparar con Colombia, con Chile, con Bolivia, con Argentina, y tampoco con México, tampoco nos podemos comparar. Porque a ellos les ha ido bastante mejor que nosotros en todo esto, pero bastante mejor que nosotros. ¿Por qué no nos podemos comparar? Entonces, el argumento de la gente es mala se cayó. Los análisis de información de celulares de movilidad de las personas reflejan que los primeros 45 días el cumplimiento fue de 90%. 90% de la gente no se movió de su casa, cumplió. Y los primeros 15 fueron impecables, y en algunos países del mundo eso bastaba. Entonces, la gente ya no es la mala porque, claro, ya, o sea, tampoco puede decir la gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin plata, ¿cierto?, que ha visto frustrados un montón de planes que tenía para la vida, ahora es la culpable. No, pues se te revela un poco la gente, ¿no? Ya se harta. Entonces ahora tenemos nuevos malvados. Y el nuevo malvado es uno buenísimo. ¿Sabes quién es el nuevo malvado, Abel? ¿Estás ahí? Abel. Creo que Abel se fue. Me dejó hablando sola. Abel. ¿Aló? Sí, Rosa María, estaba coordinando con el invitado porque teníamos... Todavía son 8:32. Sí. No. Lo que te decía es, ¿quién es el nuevo malvado? El nuevo malvado es la empresa privada. Sí. La banca, la clínica privada, el laboratorio privado, la farmacia, son malos, ¿no es cierto? Entonces, tú te quedas con la boca un poco abierta y dices, este país, ¿cómo va a salir de la recesión sin empresa privada? No sé, pero son los nuevos malvados. Entonces, tenemos una izquierda que es muy funcional en el tema de malvados, es súper funcional. Y puede inventarte artículos larguísimos y complicadísimos hablando de la maldad intrínseca de la empresa privada, sin probar nada, por supuesto, sin escuchar a la otra parte, sin traer las dos versiones, etcétera, ¿no? Y sin analizar las cosas. Pero esos son los nuevos malvados. ¿Y quién es el que está promoviendo el cambio de mirada de la población hacia los nuevos malvados? El primer ministro. Y la pregunta es, ¿nuestra ministra de Economía no estará en peligro? ¿En serio? ¿Por qué? Porque la ministra de Economía, si hay que acusarla de algo, fue la de haber aceptado cerrar la economía. La economía ha cerrado en la quincena de marzo, todo abril y prácticamente mayo, parte de mayo.
Mientras que la economía chilena, argentina, colombiana, ecuatoriana no cerró como la nuestra, no cerró sus exportaciones. La razón por la cual allá hemos caído 40% es porque cerramos las exportaciones del Perú. Toda la exportación minera se cerró. Y no tenía por qué haber cerrado. No tenía por qué. La minería se quedó en actividades de mantenimiento. Punto. Mientras todo el resto de Latinoamérica siguió exportando sin ningún problema y sin poner en riesgo la vida de nadie. Entonces, claro, y hay una crítica implícita a ese trabajo. Pero vamos a suspender este monólogo porque ya estamos en comunicación. Abel, y veo en pantalla al señor Luis Valdés, vicepresidente del Congreso de la República, miembro de la bancada de Alianza para el Progreso. Y no sé si Así es, Rosa María. ¿Podemos empezar la entrevista o tenemos que ir a una pausa? Adelante, adelante, vamos con la entrevista. Muy bien, muy buenos días. Sí, días, adelante. ¿Me escucha usted? Sí, doctora, muchísimas gracias, muy buenos días. En verdad es un placer y un honor estar frente a usted. Con todos los años y experiencia y trayectoria que tiene, en verdad siempre es un honor. Bueno, muy bien, vamos a hablar en primer término de las tareas legislativas del Congreso. Hay varias e importantes que se están perdiendo un poco, pero me imagino que usted tiene interés en retomarla y que parten de los compromisos de campaña, en particular también de su partido, de Alianza para el Progreso. ¿Qué está pasando, señor Valdés, con la reforma política? Esta semana están venciendo plazos importantes. ¿Qué está pasando con una reforma que no termina de cuajar? Sí, mire, en verdad, como todos comprenderán, las circunstancias en las cuales hemos asumido esta responsabilidad, este deber en el Parlamento han sido adversas, todos adversas. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten tener cierta actuación, pero previo, ¿no? Sin una preparación, sin las herramientas a la mano, con todo adverso, ha sido muy difícil, ¿no? Pero la voluntad del Parlamento, por lo menos de la mayoría, es mi percepción, es apuntar hacia la reforma política y electoral del país, ¿no? Yo creo que se han hecho algunos esfuerzos, creo que todavía se pueden hacer algunos más. Sé que la Comisión de Constitución hoy está atiborrado de muchos proyectos, ¿no? De eliminación de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Hoy se eliminó las PASO, estas elecciones primarias, que también ha sido cuestionado por cierta parte de la población, de los medios de comunicación, pero he seguido, bastante atento a esta norma que se aprobó en los últimos días, ¿no? Pero que ha, concentrado por lo menos la aceptación de instituciones tan importantes para la democracia como es el Jurado Nacional de Elecciones, como es la OMPE, y otras fuerzas políticas, entendiendo que esta pandemia podría generar algún problema, de llevar a 25 millones de peruanos a una elección en los partidos políticos. Pero yo quiero decirte, y te lo digo con mucha franqueza, doctora, que este Parlamento, que este Congreso va a seguir firmemente en esta reforma. Y he escuchado por ahí algunas voces de que no se está de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, para ir a ese tema. Alianza para el Progreso, se lo digo también de manera frontal, no solamente fue una promesa de campaña, propuso y se presentó un proyecto de ley en esa línea, ¿no? Y yo la mantengo, por ejemplo, como Luis Valdés, como parlamentario, y la mayoría de parlamentarios de mi bancada mantienen, como propósito eliminar de manera absoluta, ¿no? Esta herramienta. El problema, le explico, es que el presidente de la Comisión de Constitución de su partido, el señor Omar Chejade, salvó de ir a la cárcel por la inmunidad parlamentaria. Su hermano terminó preso por hacer exactamente lo mismo que él, y a él lo salvaron en la comisión permanente. Entonces, una persona que ha utilizado un beneficio para sí mismo en el Congreso anterior, ahora preside la Comisión de Constitución y nos va a dar la garantía que en serio van a derogar la inmunidad parlamentaria, es difícil de creer. Mire, eso se va a ver en los votos, y usted verá en la comisión, por lo menos, y ese ha sido el sentido de nuestra bancada, que la eliminación tiene que ser una realidad, porque los parlamentarios no nos podemos esconder, en esta suerte de paraguas, de protección, pero esperemos encontrar nosotros esa mayoría en la Comisión de Constitución. Pero sí me queda la preocupación
porque he escuchado también a los juristas constitucionalistas que han ido a exponer, y por lo menos no he escuchado a ningún constitucionalista del Perú, digamos, que tenga ese espíritu de poder eliminar la inmunidad parlamentaria. Y razones ponen muchas, pero, por ejemplo, en Colombia no existe esta protección a los congresistas y no están presos. Entonces, yo llamo, digamos, a todas las fuerzas políticas, digamos, a ir a ese camino que es de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Congresista, sí. El problema que tenemos en el público, le digo, y los que observamos el Congreso, es que una cosa es el discurso y otra cosa son los votos. En el discurso muchos coinciden con usted, pero a la hora de votar no se logra. La Comisión de Constitución hasta este momento no tiene un dictamen favorable en ningún sentido. Ya no le digo eliminarla, pasarla a que la revise la Corte Suprema. No hay. Y luego, para dejar ese tema, me nos quedó claro su posición, hay otros temas de transparencia que no se están cumpliendo. El asunto de la declaración de intereses, francamente, ¿por qué tienen que entregarlo a Contraloría para que esté escondido y nadie lo pueda ver, cuando en un portal de PCM es público? Hay una información de 30.000 funcionarios públicos. ¿Por qué no me pueden publicar ahí? Mire, yo le voy a dar mi punto de vista sin perjuicio, y lo dejo aquí, digamos, grabado. El día de hoy voy a presentar mi declaración jurada ante la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno. Pero sin perjuicio de ello, ¿no? Yo tengo que decirle que por lo menos para mí, ¿no? Que tengo algunos años en administración pública, creo que el ente rector, el ente especializado para fiscalizar, no solamente cautelar, es la Contraloría. Y le explico por una sencilla razón. Porque la Contraloría, ¿no? Por lo menos constitucionalmente, es un ente autónomo, ¿no? Que no persigue fines políticos, sino de corrección, de transparencia, de integridad, y es ahí donde para mí debiera mantenerse. ¿Y por qué no en el Ejecutivo, que es, digamos, la Presidencia del Consejo de Ministros? Porque se ha visto casos, ¿no? Que se ha manipulado, que se ha perseguido con fines políticos, ¿no? Y eso trastoca, eso perturba, digamos, lo que debe ser. Señor Valdés, pero yo terminar solamente la idea. Es un portal. Yo sé que es un portal público. Yo sé que es un portal público, y por eso le dije, sin perjuicio de mi objeción, no voy a presentar mi declaración jurada el día de hoy, ¿no? Y lo va a tener usted ahí presente, pero también debemos entender que los parlamentarios, más allá de la función política que cumplimos, también tenemos una familia. Y a veces esos poderes ocultos, digamos, se meten con algo tan sagrado para nosotros, las personas, los seres humanos, como la hija, como el hijo, como la mamá, como el papá. Y ese manoseo político es el que, digamos, tiene que prohibirse. No, señor Valdés, es que no es manoseo político. Esa información lo va a hundir políticamente de todas maneras si su hija está metida en narcotráfico. Pero por supuesto, no me refiero a eso. No me refiero a aquellos que están, digamos, al margen de la ley, sino me refiero a aquellos que están dentro de la ley, pero que por cierto interés, no terminan prostituyendo esa información, ¿no? Entonces, eso es doloroso. Está prohibido, pero negocio con el Estado, no se puede. No se nos puede, digamos, por lo menos a mi persona o a un sector del Parlamento, intentar atribuir, calificar, porque simplemente no estamos de acuerdo por una razón. Existe una razón. Ya le dije, yo voy a defender siempre que esta información no solamente la tenga la Contraloría, sino que también la fiscalice, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, voy a presentar el día de hoy para que vean. Ustedes no están de acuerdo. Lo que ustedes no están de acuerdo es en que la prensa conozca el contenido de estas declaraciones. Y tienen que ser públicas. Ahí lo aclaro un poquito. Por ejemplo, en mi caso, yo sí considero y valoro mucho el ojo público y la prensa, aún incluso con sus excesos, ¿no? Porque creo que es la única forma de poner al funcionario, el servidor público, en línea, más aún si lo que manejan son los recursos públicos, pero las esperanzas también de un pueblo que necesita las resoluciones y respuestas. Entonces yo sí estoy de acuerdo con la prensa. O sea, a mí no me se esquiva, a mí sí me interesa que ustedes fiscalicen y controlen, pero nuevamente insisto, hay personas, ¿no? Hay políticos que mal usan esa información para desinformar, y eso no es bueno. Pero se presenta en la Contraloría, se presenta en PCM, para mí no tiene ninguna diferencia. Ahora, en el caso del conflicto de interés, que eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Digamos, el señor Luna tiene una universidad que le han cerrado, en realidad no una, 4.
El señor Acuña tiene una que sí le han licenciado, no tiene una, tiene varias, pero sí se las han licenciado. Y así podemos ir bancada por bancada, Acción Popular, el fujimorismo con alas peruanas. ¿No le parece que hay un conflicto de interés gigantesco como para andar atacando a SUNEDU, interpelando al ministro de Educación, y que esto destruye la imagen del Congreso, pero la destruye? Esto es para la imagen de ustedes es terrible. Claro. Mire, yo no voy a, digamos, a referirme a este grupo económico que representa a la familia Acuña, porque es totalmente distinto a las funciones parlamentarias, lo hemos visto, ¿no? Pero en particular, yo como secretario general del partido no he participado en la Comisión de Educación, sé que han habido 2 parlamentarios ahí participando, pero también hay que respetar que ellos manejan información, documentación, y que también están dentro del margen, digamos, de cuestión a un funcionario público que por redes sociales y también los medios de comunicación han cuestionado. Yo creo que tampoco, independientemente, digamos, de la procedencia como partido, ¿no? y los liderazgos que tengamos ahí, creo que los parlamentarios deben seguir esa línea de fiscalización, siempre y cuando sea racional y objetiva. Pero si vemos que hay, digamos, un direccionamiento mezquino o digamos, torcido a los hechos, sí tenemos que llamar al orden, pero de ninguna forma vamos a permitir que sea una fiscalización, digamos, subjetiva y perversa. Eso, en verdad, descartado 100%. No lo sé, pero ha sido un poco perversa la Comisión de Educación la semana pasada. Ahora, vamos a aquellos proyectos con contenido económico peligroso y a veces desastroso. Por ejemplo, el tema de peajes. Le va a costar al Estado peruano una fortuna lo que nos va a sacar el CIADI. Además del prestigio internacional del Perú, porque el Congreso ha desconocido la Constitución y hay 2 amparos en primera instancia ganados. Porque, claro, han hecho una barbaridad. Caro, inconstitucional, pero abusivo además. Frente a eso, parece que ustedes no tienen ningún problema. Y si supiéramos cuántos congresistas tienen transporte de carga de su familia, de repente entenderíamos la urgencia de regalar los peajes. ¿Por qué está pasando esto y por qué no lo pueden detectar a tiempo? Mire, yo le comento, si existiese algún parlamentario, ¿no?, que tiene un interés subalterno, ¿no?, de favorecerse con una norma del Parlamento en el tema de peajes, tiene que ir a la Comisión de Ética y tiene que ser suspendido por el máximo plazo, ¿no? Eso desde ya. Pero, claro, ha sido cuestionada la ley de peajes y déjenme por lo menos darle mi planteamiento. La Constitución, en el artículo lo que regula justamente la ley contrato, esos contratos internacionales, los cuales por lo menos mi bancada respeta de manera estricta, ¿no?, tiene también sus, digamos, sus limitaciones. No es un artículo absoluto. Ojo, absoluto. El 62 se lo traigo, permítanme. Es absoluto. El Congreso no puede modificar por ley un contrato. No puede. Ya. Es absoluto. Pero por eso, este tema ya ha sido dilucidado por el mismo Tribunal Constitucional y también ha sido dilucidado por algunos expertos del derecho económico constitucional aquí en el Perú, ¿no? Y establece que este articulado tiene, digamos, sus limitaciones. No es absoluto. Y no es absoluto cuando se trata justamente de algunos hechos que van más allá, digamos, de las posibilidades materiales del obligado. Y en este caso el Perú, yo le voy a explicar por qué. El presidente de la República, por eso voy a ir en esta línea de análisis. El presidente de la República, el 16 de marzo, ¿no?, declara en emergencia nacional y establece una inmovilización absoluta, ¿no? Es decir, nadie podía trasladarse por las vías, por las calles, por las ciudades, por las carreteras, ¿correcto? Y fue prolongándola cada 15 días. Luego vino el siguiente hasta el 15 de abril, luego fines de abril, fines de mayo, y fue en ese contexto, ¿no?, que se, digamos, aprueba una ley. ¿Por qué? Porque se evidenció, ¿no?, que había personas trasladándose de región a región y eran justamente los médicos, los policías, las enfermeras, aquellos productores, digamos, agrícolas que transportaban los alimentos que por lo menos... Los únicos que podían transportarse y no pararon de transportarse fue el transporte de carga de alimentos, que fue directa y absolutamente beneficiado por esta norma sin ninguna razón,
porque eran al final 8 peajes concesionados, nada más. La vía la van a destruir porque no le van a dar mantenimiento mientras no se les pague, y eso es lo que ustedes han hecho, han destruido la vía, creado un conflicto internacional para el Perú y además generado un costo altísimo en reparación por daños, sin ninguna evidencia de que esto era necesario para algo, porque no han bajado los precios de los alimentos por esta magnífica y generosa acción. El artículo 62 es absolutamente aplicable, no hay ningún hecho de fuerza mayor que haga que cambie el artículo 62 en ese contexto, justamente porque no habían carros, solo transporte de carga de alimentos que seguía vendiendo. Sí había una fuerza mayor, como una pandemia, ¿no? Y económicamente... Los carros estaban prohibidos de circular. Y económicamente, el mismo presidente de la República, ¿no?, ha manifestado que estamos en en un ámbito económico a la guerra del Pacífico. Entonces, hay hechos... Han beneficiado a las empresas de peaje. Porque las empresas de peaje solo iban a cobrar por los que pasaban. Ahora, de acuerdo a su contrato, pueden cobrar el lucro cesante del íntegro de lo que tenían antes del 15 de marzo. O sea, los han hecho más ricos a la larga, destruyendo la palabra de Perú, del Estado peruano, como garante de la credibilidad afuera, que ha costado 30 años construir. O sea, creo que ni siquiera entienden la gravedad de lo que han hecho. Por eso, ahí vamos a tener una diferencia, ¿no? Vamos a tener una diferencia, y lo que se pensó con esta norma es una vigencia de 15 días. No se desconoció el contrato. Por eso, yo quiero ahí ser puntual. No se desconoció el contrato, no se resolvió el contrato. Lo que dijimos es, oye, ¿quiénes pasan por aquí? Pasan los médicos, los policías, los alimentos, los viajes humanitarios, no hay más. O sea, y usted bien dice, no incrementaron los alimentos, no, o sea, los alimentos se mantuvieron en su precio, pero no incrementaron. Pero no bajaron. El objetivo era bajar el precio. Pero no incrementaron tampoco. No, pues. Entonces hay una causa, una razón. ¿No? Congresista Valdés, es evidente que el Estado peruano tiene que restringir 2 derechos constitucionales, el de tránsito y el de reunión. El estado de emergencia se va a prolongar hasta que haya vacuna. Aun cuando no haya inmovilización social obligatoria, el estado de emergencia se va a prolongar por meses para suspender el derecho de reunión, si no, no lo pueden suspender. ¿Cómo va a durar 15 días, pues? ¿En qué cabeza puede entenderse que el estado de emergencia va a durar 15 días? Ustedes sabían perfectamente que el estado de emergencia va a durar por lo menos un año. Y ustedes suspendieron los peajes durante la vigencia del estado de emergencia, no durante la vigencia de la inmovilización social obligatoria. Lo amarraron al estado de emergencia, artículo 137. No hay forma de que eso se levante de acá hasta el próximo año. Y de acá hasta el próximo año, la bola de nieve que le han armado al Estado peruano es gigantesca. O sea que por responsabilidad con la economía peruana deberían derogar hoy esa norma. Porque ya hoy pues, todo el mundo puede circular. Hoy, si es que de verdad era por 15 días. Pero no parece, pues, no veo un proyecto de ley diciendo que vamos a derogar esa norma porque no era por 15 días. Claro, por lo menos ese fue el espíritu del Congreso, que lamentablemente el Ejecutivo no se haya pronunciado con la verdad desde el inicio, ¿no? Y que nos haya mentido a todos los peruanos como lo ha hecho, ¿no? Y lo sigue haciendo con la cifra de los infectados, con la cifra de las muertes en el Perú. Pero 15 días, el estado de emergencia no iba a durar. Derecho de reunión, no hay forma de suspenderlo, si no es con un estado de emergencia. Tenemos que suspender el derecho de reunión, no hay forma. Por eso participo en ese diálogo que tiene que realizarse abiertamente con el Ejecutivo para plantear soluciones conjuntas, ¿no? Y es claro y evidente que un estado de necesidad como una pandemia, donde todos hemos estado confinados en nuestras casas y donde solamente los únicos que podían trasladarse eran aquellos que transportaban alimentos, aquellos que transportan la medicina, los médicos, los ventiladores, esto era necesario en ese momento. Hoy es revisable, coincido con usted. Muy bien, ¿cuándo sacan la norma derogatoria? Por lo menos coincido con usted, vamos a hacer un análisis en la mesa directiva y en la Junta de Portavoces, porque sí coincido con usted, hoy prácticamente se ha abandonado el confinamiento, ya se ha levantado, digamos, ese tránsito y tenemos que reflexionar y pensar en ese sentido. El tema del crédito, congresista, la carta de Julio Velarde es una lección de economía, usted sabe de economía. Sabe que ese proyecto es el fin del crédito en el Perú. O sea,
nos liquidan. Ahí sí, el señor Velarde proyecta que si esa norma se aprueba, nos vamos a menos 40% de crecimiento. O sea, el crecimiento horrible de abril, pero todo el año. Y sin embargo, el señor Luna, aun cuando en economía no pasó la iniciativa, la ha hecho sacar en la Comisión de Defensa del Consumidor y la quiere meter al Pleno del Congreso. Así es, mire, aquí en el Congreso somos 130 parlamentarios, cada uno con un espíritu, un pensar, un sentir, digamos que no se puede reprochar por lo menos hasta llegar a la comisión o en su defecto a mayor escala al Pleno, ¿no? Pero no quiere decir que una iniciativa se vaya a aprobar aquí en el Congreso. De ese tipo hay muchas iniciativas, ¿no? Yo tengo mis reparos, ¿no? Yo sí he planteado una iniciativa, pero totalmente distinta, ¿no? Apartada, digamos, a intervenir, digamos, esa relación financiera, económica que necesita un país sano, con una economía sana, ¿no? Pero se revisará y yo dificulto, digamos, que pueda tener un sentido, pero sí yo hago un llamado, ¿no? Y se lo dije al Premier y se lo he dicho a la ministra de Economía también, que ellos como gobierno deben estar tendiendo esos puentes con el sistema financiero para ver de qué forma pueden ayudar a aquellos ciudadanos que han perdido su puesto de trabajo. De repente una reprogramación de oficio, ¿no? De repente trasladar esas obligaciones de los meses que ha durado la emergencia hasta ahora al último calendario o cronograma de pagos. Hay fórmulas diversas, pero también el sistema financiero tiene que digamos, marcar la pauta y poner un pie adelante y no permitir, ¿no? Que el Congreso regule ese tipo de, digamos, de situaciones que son, digamos, reales. Porque, mire, ¿qué va a venir después de mañana si el sistema financiero no autorregula, digamos, esta reprogramación? Yo le voy a decir lo que viene la quiebra sistémica del sistema financiero y la quiebra del Perú. No, me refiero sin legislar desde el Congreso. O sea, dejemos el Congreso de lado. ¿Qué pasaría si el sistema financiero no toma la delantera, ¿no? Y autorregula, digamos, estas obligaciones pendientes de pago? Van a venir las ejecuciones de las hipotecas, van a venir las ejecuciones prendarias, ¿no? Y ahí sí va a ser, digamos, una caída que no nos va a levantar nadie. Entonces, las cajas municipales le dijeron al Congreso que el 70% de su clientela ya había reprogramado directamente con ellos. Por eso, eso tiene que comunicarlo a través de la SBS, ¿no? Y también me refiero, son ustedes. En la última saben, pero los clientes sí lo saben. Por eso, en la última semana me he reunido también con Julio Velarde, ¿no? La ministra de Economía, también la presidenta de la SBS en una reunión conjunta. Hemos discutido, debatido estos temas, coincidimos con ellos en gran parte. Y también coinciden con nosotros que el sistema financiero tiene que hacer grandes esfuerzos. Porque claro, estamos hablando de microempresas, estamos hablando de ciudadanos que han perdido su empleo, han perdido su fuente de ingreso y digamos, no se les puede seguir asfixiando o por lo menos buscar formas, digamos, ordenadas de salir de esta crisis. Y nuevamente insisto, si el sistema financiero no autorregula estas obligaciones pendientes de pago, se va a venir un hecatombe, pero económico, que no nos va a levantar nadie, ¿no? Y de repente esas normas o estos proyectos que han ingresado pueden servir para presionar y hacer reflexionar a las empresas del sistema financiero, que sí sé que han hecho algunos esfuerzos, pero todavía pueden hacer otros más. Claro, pero usted sabe de nuevo que usted no puede intervenir entre contratos entre privados. Y de nuevo el Congreso quiere, igual que con los peajes, modificar contratos entre privados. Y eso yo le aseguro que vamos a tener el más absoluto cuidado, porque tenemos que cuidar la economía. Por lo menos mi bancada es sumamente respetuoso del modelo económico y creemos que no existe otro mejor para nosotros ahora. Así que en ese aspecto vamos a tener el más absoluto cuidado, pero sí, mi llamado a la atención y reflexión al sistema financiero que adopte medidas urgentes, inmediatas, para proteger también a las gallinitas de los huevos de oro. Ojo, estamos hablando de aquellas personas que le dan la rentabilidad a los bancos, porque viven de los intereses, de los préstamos, y hoy esas personas que le dan esa rentabilidad no pueden cumplir por una razón objetiva. Congresista, el tema acá es que usted dice, nosotros estamos a favor del modelo económico, puede ser, pero en las discusiones en el Congreso o no se enteraron qué cosa era el modelo económico, o parece que hubiera ganado Frente Amplio UPP. Es decir, de verdad, en algunos momentos parece que Frente Amplio y UPP, por lo menos ideológicamente, Antauro y sus amigos, son los que están gobernando el Congreso en este momento. Porque de verdad, la impronta socialista es la que domina el debate.
No No, entiendo yo muy bien por qué. tenga usted plena seguridad y convencimiento que no es así. Respetamos a todas las bancadas, a todas las líneas ideológicas, pero nosotros sí respetamos el modelo económico y lo vamos a hacer respetar desde nuestro espacio. Asuntos administrativos, congresista, que irritan. Yo entiendo que no son de mayor cuantía, pero en esta vida la política está hecho de gestos. ¿Usted necesita 13 asesores? ¿De verdad? Ahí ha habido un error, ¿no? Y yo Ya, le voy a decir con absoluta franqueza también, y es información pública. Yo tengo 3 asesores, así ¿no? es. No tengo 3 asesores como se dijo, ¿no? Lo que sí tengo son 3 técnicos y 4 auxiliares, digamos que cumplen una función administrativa, no cumplen una función, digamos, de acción inmediata. Y si usted viera el trabajo que estamos haciendo en esta cuarentena, digamos que no tenemos descanso y es una absoluta atención a la población, podría ver claramente que se justifica, ¿no? Pero lamentablemente no es entendible a veces, pero creo que los ciudadanos que se han visto beneficiados por nuestra acción, digamos, pueden hoy dar fe de lo que le estoy diciendo. Solamente tengo 3 asesores, no 12, 11 ni 9. Muy bien. Ahora, congresista, el problema es que la forma en la que se vincula el Congreso con la ciudadanía no es la que manda la ley. Usted dice, necesito ese personal para atender a la gente. El problema es que el Congreso no tiene por qué atender casos particulares. Lamentablemente, la práctica de atender casos particulares continúa vigente y no es la forma de acercarse a los ciudadanos. O sea, hacer favores, apadrinar, a pagar las canastas navideñas, hacer la chocolatada o intervenir en el proceso de fulanito, no es lo que un congresista tiene que hacer. Se ha peleado mucho para que eso se entienda en los congresos anteriores, pero parece que estamos volviendo a caer en lo mismo. ¿Es así? No, yo le digo que no, y le justifico rápidamente. Lo que nosotros tenemos es una facultad de representación, no solamente legislamos, fiscalizamos, sino también, de acuerdo a la Constitución, representamos. Entonces, aquí en el Congreso no recibimos solicitudes de todo tipo, como por Así es. ejemplo, le voy a decir, por ejemplo, rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, aquellos ciudadanos que se vieron en el confinamiento abandonados en Lima y tenían que volver a La Libertad, a Piura, a Cusco. Así es. Entonces, ahí ha habido un trabajo intenso que hacer, ¿no? De coordinación. No, es que claro, primero identificar a Congresista, aquellas... usted no tiene iniciativa de gasto, es decir, no tiene plata. Usted no es el ministro del Interior, usted no puede ordenar un pase para que estas personas pasen. No puede, pues. Usted no puede hacer nada. No, sí, a ver, Lamentablemente, no voy a le toca comentar. que llamar al ministro y decir, oye, hay 100 personas botadas en la carretera, ¿las pueden recoger? Muchas gracias. Ya. No puede hacer más que eso. No, no Porque es no tiene correcto. ni plata, No, no tiene autoridad, no tiene nada. no, no es correcto. Por lo menos yo me quedo con mi conciencia tranquila y en verdad que duermo plácidamente, digamos, porque puedo atender a mi población, digamos, de manera directa. He visto el abandono en los hospitales, he visto estos viajeros, he Puede visto ser. personas, digamos, que han necesitado de una ayuda, de coordinación, de representación, como le quiera llamar. Pero lo hemos hecho en ese estado de emergencia y lo vamos a seguir haciendo. Mire, en mi caso... Eso es una labor de beneficencia que usted hace porque es buena gente, ¿ya? Pero Digamos no que lo es lo hacemos que la gran no mayoría. le Pero la mire, Constitución ni la ley hacerlo y francamente distorsiona. Es ahí donde el congresista se pierde, porque comienza a creer que esa es su misión y su misión no es administrar poder que no tiene. lo que no podemos hacer es abandonar a nuestros conciudadanos aquí en el Perú. Es lo que no podemos hacer. De Eso se ningún llama tipo, de ninguna forma. ¿No? clientelismo No es político. no es clientelismo, es una Es acción cívica, ¿no? De representación, ¿no? que no Que le tenemos que corresponde, realizar. que no le corresponde. No Si vamos a entendiera- permitir, no vamos a permitir que estos ciudadanos por estén eso abandonados. O sea, por hay un eso abandono. necesita, congresista, por eso necesita 13 personas. No tengo 13 personas. Yo le ¿Sí? dije, en mi despacho solamente he contratado a 4 personas de los 7. O sea, Yo no sé, tengo en 13 su personas, despacho, pero en la ¿no? primera vicepresidencia tiene 4 técnicos, 3 Y tengo, auxiliares y 3 asesores, más los en 3 del total, otro despacho. en total tengo 11, ¿no? Con el Por despacho eso, y la vicepresidencia. Y cada despacho, cada reunión, cada, digamos, competencia, tiene su plan de trabajo, tiene su metodología, tiene sus responsabilidades. Y dentro de eso es que actuamos. Y en verdad, yo le podría hablar lo mucho que hemos, por lo menos, intentado hacer, ¿no? He presentado cerca de 20 proyectos hoy, ¿no? Y que todos requieren de un esfuerzo mayúsculo
digamos, por lo que necesitamos. Pero hay otros temas. Las gratificaciones truncas. Usted estaba en la mesa directiva cuando hereda la mesa anterior. Pudieron haber pedido un informe laboral al estudio de abogado que usted quisiera, independiente, para que no se dijera que era un problema de mala fe, ¿no? ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué lo dejaron pasar por alto? Mire, nunca conocimos ese acuerdo de la mesa anterior. O sea, no es que nuestra mesa haya aprobado esa gratificación No, yo trunca. sé, heredaron. Que desde mi punto de vista, a ver, no les corresponde a los congresistas, ¿no? Y que hoy hemos anulado ese acuerdo que dejó la mesa directiva anterior, ¿no? Y hemos pedido los informes técnicos para que los congresistas puedan devolver esos recursos, porque no son sus recursos, porque se creó ese derecho, entre comillas, después que se cerró el Congreso, ¿no? Y eso es, en verdad, un delito. Entonces, yo creo que los congresistas tienen que devolver esos recursos, ¿no? Y vamos a hacer los esfuerzos para ello. Pero por lo menos hemos marcado, digamos, esa línea, ¿no? de integridad. Pero, congresista, ¿se da usted cuenta que si no es porque un congresista dice, oye, ¿qué cosa es este depósito? No, los otros 129 no habían dicho nada. Y ustedes tampoco se habían dado cuenta. Entonces, ¿cuánto habrá allá abajo para escarbar? ¿No es cierto? Que no nos sorprenda la prensa, ¿no es cierto? Escarben un poquito abajo. Hemos pedido un informe de todo, pero le adelanto también, en esta adversidad que nos tocó asumir, casi el 80-90% todavía siguen en sus casas, ¿no? Y no han venido a trabajar, digamos, porque hay normas que impiden que estén acá y la información también nos ha llegado a cuentagotas y esperemos que eso se pueda corregir. Al nuevo oficial mayor ya le hemos pedido la remoción de estos funcionarios que no revisaron, que no informaron y simplemente sí pagaron de manera, digamos, por lo menos dudosa, ¿no? Por lo menos dudosa. Ahora, congresista, hay algunos aspectos administrativos también, de repente usted todavía no los conoce, pero se los cuento. Así como ustedes son generosos con salud, ¿no es cierto?, y nombran a todos los CAS, el Congreso de la República tiene un flujo bien grande de personal CAS que incluso fue cesado en octubre del año pasado, a la mala. Gente que tenía muchos años. Yo conozco un caso de una persona que tiene 19 años trabajando en el Congreso como CAS. O sea, le van cambiando, renovando, etcétera. Octubre cerraron y hasta el día de hoy están sin trabajo. Y esas personas están tocando la puerta del Congreso. Y bueno, claro, en esta pandemia nadie los atiende. Pensaron que podían regresar en marzo o abril. Son un grupo como de 200 o 300 personas. ¿Qué van a hacer con ellos? A ellos el derecho les asiste, no hay una ley, la 24041, ¿no? Que establece que por el tiempo, por la prestación del servicio, ellos se convirtieron en trabajadores permanentes. Me gustaría recibirlos para escucharlos. Mi especialidad es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, tengo una maestría. Bueno. Entonces, por lo menos voy a escucharlos y si esta ley es de aplicación a su caso, no va a tener otra razón que reinsertarse al trabajo. Es más, necesitamos gente con experiencia aquí. Como comprenderá, hemos venido casi a ciegas, ¿no? Y ese personal es valioso. Así que, como respetuosos de los derechos laborales de los trabajadores, yo los invito a venir y yo los atenderé personalmente. Bueno, voy a hablar con uno que siempre habla conmigo, claro, para ver si lo reciben de todas maneras, porque el caso es increíble, pero esas cosas pasan en el Estado, lamentablemente. ¿Alguna otra sorpresa económica nos tienen para esta semana? Porque lamentablemente, congresistas, se les ha dado, discúlpeme, por aprobar leyes a las 3 o 4 de la mañana. Es algo que... Tenemos derechos constitucionales al sueño. Es algo que poco se entiende. Pero yo voy a ir al otro extremo, ¿no? Para nosotros es un esfuerzo que hacemos también quedarnos a esa hora. Ya nos gustaría irnos a dormir a las 8 de la noche, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, se extiende porque hoy tenemos una mesa directiva bastante flexible en el debate, ¿no? Entendemos que también los 130 parlamentarios que representan a sus regiones tienen el derecho, digamos, de pronunciarse, ¿no? de marcar una posición y no los podemos cortar, ¿no? Entendemos que hoy están confinados. Le comento, entendemos que hoy día no pueden venir físicamente al Congreso, que están desde su casa, desde su oficina, ¿no? Manifestando su posición, su sentir, ¿no? Su frustración, ¿no? Y tenemos que escucharlo. Y de repente eso hace que se postergue, pero no hay una insana intención
digamos, de esconder cosas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ya le dije, me gustaría irme más temprano, pero esto también no podemos dejar de escuchar a los parlamentarios que algo tienen que decir. Entonces, la representación que ellos vienen de Puno, de Tacna, de Tumbes, de Loreto, también ha permitido conocer en esencia los problemas del Perú profundo, y eso hay que valorarlo. Congresista, cada vez que un congresista dice Perú profundo, deberían darle, anote, cada vez que un sol termina cada sesión, usted ha ganado 1.000 soles por lo menos. De todas maneras, un sol por cada Perú profundo. Yo le voy a decir rapidito, yo he presidido la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales por casi 2 años, entonces conozco la realidad de todos los puntos del Perú, que son similares en educación, en salud, en infraestructura, en agricultura. Entonces los problemas son similares, ¿no? Que tienen todos los peruanos. Entonces cuando hablo de Perú profundo, hablo después de todos los rincones del país, ya, por decirlo así. Yo lo sé, pero te digo, anote en la próxima sesión del Congreso cuántas veces se escucha Perú profundo. No tiene una idea, es lo que más se repite, porque yo me he pasado varias horas escuchándolos, aunque usted no lo pueda creer. Y es un martirio, ¿eh? Yo en eso sí le reconozco un enorme mérito, porque pasarse 12, 14 horas escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez es un castigo, pero parece hecho a propósito. O sea, ¿cómo canso a mi adversario para que ya a las 4 de la mañana ya no se oponga, ya vote nomás para que, ¿no? ¿Cómo le digo al congresista de Puno, por favor, ya no hable más? Entonces, hay que escucharlo. ¿Cómo le digo a ese representante de Loreto, no hable más? O sea, está repitiendo lo mismo. Entonces, no podemos, porque ellos representan ese sentir. Y por lo menos el respeto que debemos... Pero siempre ha habido un número de minutos por bancada. Siempre los tiempos se han repartido. Le digo, si estuviésemos todos en el hemiciclo sería mucho más sencillo, ¿no? Le pagamos el micro y se acabó. Pero hoy... No se puede apagar el micro, para empezar. Sí, se puede, hay un botón. Si nosotros no somos permisivos desde la mesa directiva, van a intervenir y se va a convertir, digamos, en una desorganización y desorden, ¿no? Y todos van a intervenir de manera, digamos, simultánea y va a generar... no se puede apagar por la plataforma que manejamos nosotros. Entonces, yo sí debo aceptar... Doctor, cambie de plataforma. En Zoom se apaga. Microsoft Teams, digamos que no hay esa función, ¿no? Pero yo sí debo aceptar y reconocer también, digamos, la prudencia, ¿no? Se manifiestan y terminan su oportunidad y pasa al siguiente, y ahí nos demoramos cierto tiempo, pero sí tenemos la exigencia de escucharlos, ¿no? El problema, doctor, es que presentan dictámenes que piden exoneración del trámite de comisiones y se votan de madrugada. Le comento, ya eso no va a suceder. Hubo un compromiso en la penúltima sesión, ¿no?, de no llevar ningún proyecto sin dictamen de comisión. Pero asumiendo que quienes impulsaban estos proyectos sin dictamen de comisión eran los mismos voceros. ¿Por qué? Porque en la Junta de Portavoces alguien pedía que se incluya en la agenda determinados proyectos sin dictamen de comisión y se sometía a voto. Entonces, por mayoría de los voceros de las distintas bancadas, es que se acordaba llevar, exonerando de dictamen de comisión estos proyectos, pero no estaba bien. Y ya se tomó una determinación, eso no va a volver a suceder, ¿no? Lo que queremos es un orden y que también haya un estudio técnico, digamos, de lo que se vaya a debatir, ¿no? Y esperemos también, y a través suyo, yo sé que usted tiene una muy buena audiencia y le escuchan, y espero, digamos, valerme de esa plataforma para pedirle al Ejecutivo también que haga su esfuerzo, que cuando le mandemos un proyecto para evaluación técnica, pues tenga un proceso por lo menos preferente y nos puedan remitir, digamos, la observación, ¿no? O su informe. No sucede así. En el Ministerio de Economía tengo un proyecto a favor de las MIPES hace más de 3 semanas, ¿no? Y estoy llamando constantemente para ver cuándo emiten su informe técnico y no llega. Y la pandemia es ahora, ¿no? Entonces la MIPE necesita de una atención prioritaria también. Entonces yo le pido a través suyo a los distintos niveles de gobierno que cuando enviemos una fórmula, un proyecto, también nos resuelvan o nos contesten de manera rápida. El proyecto de peaje se aprobó por insistencia. El MEF se opuso pública y notoriamente. Les rogaron que no lo aprobaran, ¿eh? Y lo aprobaron igual.
Ya les comenté, vamos a evaluar y hoy más, hoy día voy a plantear la posibilidad de revisar esa norma, ¿no? Y si da lugar, digamos, por ejemplo, dejar sin efecto esa ley, la vamos a hacer. Primero está el Perú y sus intereses también, Es ¿no? una Pero gran noticia, congresista. Con esa gran noticia nos vamos. Congreso derogaría la norma de peajes. vamos ¿Ya? a plantearlo por lo menos, vamos a Por lo plantearlo. menos el primer vicepresidente Luis Valdés así nos lo ha dicho. Voy a Muy bien, plantearlo el día de hoy. muy bien. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público antes de irnos, pero le vamos Así es. a pedir al congresista que volvamos a encontrarnos, ¿ah? Porque creo que ha funcionado, no se nos ha caído la transmisión en ningún momento. Abel, Sí, Rosa María. Pregunta, ¿el congresista es de provincia? ¿Ha cobrado la instalación? La gente está muy interesada en saber esa parte. Yo vengo de la región de Libertad y voy a ser honesto, ¿no? Aún no he visto mi cuenta bancaria, ¿no? Si es que me han transferido o no, voy a revisarlo. congresista, le voy a dar un consejo político. Los pobres siempre miran su cuenta bancaria. Los ricos no tienen que mirarlo. Es un calificativo que no lo voy a asumir porque, digo, no lo he mirado todavía, voy a mirarla. Ok, pero ese pago se lo han hecho en marzo. Es posible. Yo vengo de provincia, nadie ha cuestionado, digamos, aquellos que venimos de provincia, esos conceptos, no los hemos creado nosotros, digamos, son recursos que están presupuestados, que están normados, reglados, que no están al margen de la ley, ¿no? No, al margen de la ley no. Ni tampoco para los de Lima. O sea, no está al margen de la ley para los de Lima tampoco. Y además Pero hemos... sí le puedo decir que la mesa directiva, y fue un planteamiento de mi persona, donamos el 50% de nuestra remuneración del mes de abril para, digamos, las personas afectadas del COVID. Así que desprendimiento y trabajo para el pueblo y haciendo esfuerzos también económicos lo tenemos todos los días. Muy bien, congresista. ¿Y todos cumplieron con la donación del 50%? Por lo menos la mesa directiva el 100%. Son 4. Sí, pero por lo menos la mesa directiva sí. Algunos refieren que de manera directa hacen esos, digamos, donativos. Claro. Es posible que Es sí. que ese es el problema cuando se percibe, ¿no es cierto?, esto como una beneficencia y no como una política de Estado. Entonces usted le dice, no señor, yo tengo mis propias caridades, a mí me gustan los padres dominicos, a mí me gusta... Entonces, claro, es una caridad, no es una política de Estado. Así No es. lograron adoptarlo como política. No se logró adoptar. Algunos sí han donado hasta el 100%, ojo. En el Por caso de la supuesto. mesa, han donado el 50%, o hemos donado el 50%, otros el 100%, otros 10%, otros nada. Nos manifiestan, como reitero, que han compartido y siguen compartiendo sus recursos con Claro, pero sus esa es la estrategia de los que cobran en Lima instalación, es esa. Pero yo lo dono a los pobres. Claro, pero el Estado no te da un dinero para que tú hagas tu beneficencia, ¿no es cierto? Ese no es el sentido. No Así es es. así. Si no, imagínense, yo cobraría un bono que no me toca y digo que después estoy regalando el bono y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, Abel, nos tenemos que ir, me parece, ¿no? ¿O tenemos alguna Sí, pregunta? Rosa María. Bueno, preguntaban sobre la reforma política, si van a dar algún paso más esta semana, ¿no? Mira, No, sí, yo creo que vamos a impulsar lo que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es fundamental, ¿no? Eso es lo que hemos adelantado también con alternancia y paridad. Hay algunas diferencias del tema del voto preferencial. Yo tengo mi posición al respecto, ¿no? ¿Usted está a favor o en contra del voto preferencial? Mire, yo sé que no es popular decirlo, pero yo tengo que ser transparente y yo estoy a favor del voto preferencial, ¿no? Me Y le imaginaba. le voy a decir por qué, si me permite 30 segundos. Estoy a favor del voto preferencial porque pese a yo haber postulado con el número 1 por mi región, sin embargo, hemos competido de igual a igual con los 7 candidatos de mi partido. Y que la población ha tenido la oportunidad de elegir tanto al 1 como al 7, y eso podía haberse dado sin ningún problema, ¿no? Entonces, y que si eliminamos el voto preferencial, lo que vamos a generar es que el número 7, el candidato 7, no tenga opción y se vaya sin motivación,
y que el número uno, por sentirse número uno, ya ni siquiera vaya a presentarse a la población sus propuestas o al escrutinio popular, porque ya también entraría, digamos, de manera directa al Parlamento. Y creo que... no necesariamente, pero sí reduce el gasto de campaña, eso sí. Sí, reduce el gasto de campaña, pero lo que genera es falta de motivación, digamos, en llevar propuestas. Por ejemplo, porque usted tiene que competir contra los otros partidos. Claro, pero además también del mismo partido, si tiene 7 propuestas, ¿no? Por lo menos la ciudadanía debe tener el derecho de elegir a cualquiera de los 7. El congresista, el partido no debería tener 7 propuestas, solo una. No, es que no solamente una, debe tener 7, porque son 7 cupos, digamos, para el Congreso por la Libertad. Estoy poniendo un ejemplo. No, yo lo sé, pero digamos, no, los 7 congresistas de la Libertad, de su bancada, de su partido, tienen un proyecto común. Y eso es lo que los diferencia de los otros proyectos. El problema es que cuando cada uno tiene su proyecto y llegan al Congreso, son 130 individualidades, y así no funciona la democracia. Se necesitan partidos. No, se necesita fortalecer el partido, sí, pero tampoco al ciudadano no lo puedes condenar, digamos, a elegir a un candidato, digamos, por el solo hecho de participar en las elecciones. Entonces, porque participa en un proyecto político. Mire, en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? En mi partido no ganó el número 1, ganó el número 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudadanía no estaba de acuerdo con el número 1 por diversas razones, ¿no? Entonces pudo optar por el 2, por el 3 o por el 4, como ha sucedido muchas veces, ¿no? Entonces, esa libertad todavía creo debe mantener la ciudadanía. Sí, el problema es que esa libertad lo que hace, le reitero, es que hayan 130 individualidades en el Congreso. Mire usted lo que está pasando con Acción Popular. Yo le cuento una infidencia en mi partido. Mire, no podemos ser iguales nunca. Somos ciudadanos distintos, con distinta formación, con distinta idiosincrasia. O sea, pretender que todos pensemos igual es difícil. ¿Dónde se van a fortalecer los partidos? Cuando se ejerza una democracia interna, ¿no? Fuerte, y ahí va la infidencia. Por ejemplo, los temas que hemos conversado con usted, en mi bancada hay diversas posiciones, ¿no? Unos piensan a favor de los peajes, otros piensan en contra de los peajes. Debatimos al interno de la bancada antes de llegar al pleno, ¿no? Y en este debate, pues al final se somete a una votación, y a veces la mayoría gana, y conceptualmente, digamos, cerramos con esa posición, porque los que perdimos, digamos, no tuvimos la capacidad de convencer al resto porque, digamos, no era oportuno o no es recomendable tal o cual posición o propuesta. Entonces, creo que eso debería regularse y reglamentarse en los partidos para fortalecer primero la democracia interna de los partidos, porque de ahí va a surgir, digamos, el fortalecimiento institucional del país, que es lo que buscamos. Entonces, por eso verá a Alianza para el Progreso votar siempre en bloque, porque ya primero nos jalamos los cabellos en las internas, en el plenito que le llamamos nosotros, y después ya vamos un poco más sosegados, más tranquilos, menos estresados. Gracias. Bueno, muy bien, congresista, un gusto tenerlo. Ojalá algún día pronto, cuando haya una vacuna, un tratamiento, podamos conocernos personalmente. No, muchas gracias. Y en verdad mi agradecimiento y admiración a su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y Abel, ya son las 9:22, nos tenemos que ir despidiendo también del público. Nos vamos, Rosa María. Agradecemos al primer vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Luis Valdés, y nos vemos mañana, Rosa María, porque todas nuestras radios ya nos están pidiendo tu señal. Así es que nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. Mañana 100 días, Rosa María. Mañana 100 días. Aniversario. Qué horror, Dios mío. Ya 100 días sin salir. Bueno, nos vemos todos hasta mañana. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.